Continuando con nuestra clase de retina, vamos a ver las siguientes capas que la conforman, que si recordamos el video anterior, varias tienen que ver con los fotorreceptores, por eso es pertinente que hablemos de ellos. Existen dos tipos de fotorreceptores, los conos, responsables de la visión de los colores, y los bastones, que pueden detectar luz tenue y están encargados básicamente de la visión en blanco y negro y de la visión en la oscuridad. Estos receptores poseen una forma particular. El segmento externo de los conos tiene una forma cónica, justamente, mientras que los bastones en general son más estrechos y largos, aunque esto no siempre es así. En las porciones periféricas de la retina, los bastones alcanzan un diámetro de 2 a 5 micrómetros, mientras que los conos miden de 5 a 8. En la parte central de la retina, la fóvea, hay principalmente conos delgados, con un diámetro de solo 1,5 micrómetros. Cabe destacar que los bastones son mucho más numerosos en la mayoría de las retinas, además de que contienen mucha más membrana que los conos, lo que les proporciona mayor área de superficie. Bien, vamos a mencionar los principales segmentos funcionales de un fotorreceptor. Encontramos el segmento externo, el segmento interno, el núcleo y el cuerpo sináptico. El segmento externo es la estructura que permite diferenciar los fotorreceptores en bastones y conos, además de ser la porción sensible a la luz. Está compuesto principalmente por membrana plasmática replegada que forma discos aplanados, que pueden llegar hasta una cantidad de 1000. En el caso de los bastones, estos discos flotan dentro del citoplasma del segmento externo como una pila de monedas perpendiculares al eje largo del segmento, desconectados de la membrana plasmática y separados por el espacio interdiscal. En los conos, en cambio, se encuentra en continuidad con la membrana plasmática. La sustancia fotosensible en el caso de los bastones es la rodopsina, una proteína conjugada transmembrana con 7 bucles helicoidales. En los conos, el pigmento se denomina iodopsina, conopsina o fotopsina. Existen 3 tipos de conos, cada uno de ellos con pigmentos sensibles a diferentes longitudes de onda, larga, media y corta. Al igual que la rodopsina, se incorporan a los discos bajo la forma de proteínas transmembranas. Las concentraciones de estos pigmentos fotosensibles en los discos son tan grandes que ellos mismos constituyen aproximadamente el 40% de toda la masa del segmento externo. Estas sustancias, fotosensibles al color, funcionan casi exactamente iguales, pero varían su sensibilidad dentro del espectro. Continuando con la estructura del fotorreceptor, vemos que el segmento externo se une al segmento interno mediante el segmento conector, que es un puente de citoplasma donde se encuentra el cilio conector y por donde pasan vesículas con productos de biosíntesis. El segmento interno de los fotorreceptores está formado de 2 partes, el elipsoide, donde se encuentra un acúmulo de mitocondrias que aportan energía al segmento externo, y el mioide, que contiene el aparato de Golgi, ribosomas y el retículo endoplasmático. Continuamos con la fibra conectora externa, luego el núcleo, que contiene el material genético de la célula, y la fibra conectora interna, que al igual que la fibra conectora externa contiene túbulos y filamentos. Finalmente llegamos al cuerpo sináptico, que es la porción de los fotorreceptores que contiene neurotransmisores y conecta con las siguientes estructuras neuronales, las células horizontales y bipolares, que representan las siguientes etapas en la cadena visual. Aparte de los fotorreceptores, encontramos otro tipo de células, como las de soporte, entre las que están las células de Miller. Estas son células gliales de la retina cuyos núcleos se sitúan en la capa nuclear interna del ojo y sus prolongaciones se extienden a través de todas las capas de la retina, desde la capa limitante externa, donde se une con los fotorreceptores, hasta la capa limitante interna, formada por las uniones de las prolongaciones terminales de las células de Müller que se extienden lateralmente y una membrana basal. El papel principal de las células de Müller es mantener la estabilidad estructural y funcional de las células de la retina. Esto incluye la regulación del entorno extracelular a través de la captación de neurotransmisores, la eliminación de residuos, la regulación de los niveles de potasio, el almacenamiento del glucógeno, el aislamiento eléctrico de los receptores y otras neuronas, y el apoyo mecánico de la retina neuronal. Pasando a otro tipo de células, tenemos las células bipolares de la retina que conectan las células fotorreceptoras con las células ganglionares. Sus núcleos están ubicados en la capa nuclear interna. Encontramos también las células amácrinas, que son interneuronas moduladoras que presentan un cuerpo celular situado en la capa nuclear interna y unas prolongaciones que se extienden por la capa plexiforme interna. No reciben conexiones directas de los fotorreceptores, sino solo de células bipolares y de otras células amácrinas, estableciendo a su vez conexiones con células ganglionares y retroalimentando también a las células bipolares. Por tanto,
forman la vía de asociación lateral a nivel de la capa plexiforme interna. Con una función similar a las células amácrinas, encontramos a las células horizontales, que también son interneuronas moduladoras. Finalmente llegamos a las células ganglionales. De estas neuronas es que parte el nervio óptico, que conecta la retina con el cerebro.